primer año de cirugía general y el día de hoy vamos a revisar el tema de hemorragia de vías digestivas altas. Si durante la conferencia tenemos algún problema con el sonido o con la imagen, me lo hacen saber. La idea es que después de esta charla todos quedemos con una idea muy clara de cómo se debe hacer un abordaje lógico y sistemático de un paciente que se presenta con el diagnóstico de hemorragia de vías digestivas, qué debemos hacer y qué no debemos hacer a la luz de la mejor evidencia que tengamos disponible. Empecemos entonces. Vamos a hacer un corto repaso de anatomía y sobre todo de anatomía vascular. Vamos a revisar la irrigación del esófago. La podemos dividir en tres segmentos: el esófago cervical, el esófago intratorácico y el esófago abdominal. La irrigación del esófago cervical está dada por la arteria tiroidea, que es rama del tronco tirocervical que tiene su origen en la arteria subclavia. Esto que vemos acá. La irrigación de la parte intratorácica está dada básicamente por tres arterias, que son la arteria traqueobronquial, que surge del callado aórtico, la arteria broncoesofágica, que surge de la aorta descendente, y en algunas personas podemos encontrar la arteria esofágica aórtica propia, que irriga únicamente el esófago. Y en cuanto a la irrigación del esófago abdominal, va a estar dada por la rama ascendente de la arteria gástrica izquierda y por la arteria esplénica. Aquí tenemos un esquema de la anatomía del estómago. Por acá tenemos al esófago, la unión gastroesofágica, el cardias, el fundus gástrico, el cuerpo, el antro pilórico, el píloro, duodeno, curvatura menor, curvatura mayor. Vamos a revisar entonces la irrigación del estómago y del duodeno. La gran mayoría de la irrigación del estómago va a estar dada por el tronco celíaco. Las cuatro arterias principales que dan irrigación al estómago son la gástrica derecha, la gástrica izquierda, la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. Miremos acá entonces en esta imagen. Esta sería la aorta, acá vendría el tronco celíaco. Esta ramita que vemos por acá sería la arteria gástrica izquierda. Esta que vemos por acá sería la arteria hepática común, que tiene dos ramas principales, la hepática propia, que sería esta, que nos va a dar origen a la arteria gástrica derecha, y la arteria gastroduodenal, que sería esta. La arteria gastroduodenal va a dar varias ramas importantes, va a dar las arterias pancreático-duodenales superiores, tanto anterior como posterior, la gastroepiploica derecha y la retroduodenal y la supraduodenal. Esta que vemos acá es la gastroepiploica derecha, que posteriormente se va a anastomosar a nivel de la curvatura mayor con la gastroepiploica izquierda. La otra rama importante del tronco celíaco es la arteria esplénica, que es esta que vemos por acá. Esta va a dar tres ramas hacia el páncreas, y a nivel del estómago, las ramas que va a dar y que son de importancia son las arterias gástricas cortas, que serían estas, la arteria gastroepiploica izquierda y la arteria gástrica posterior. Eso en cuanto a la irrigación del estómago. Las arterias gástricas derecha e izquierda nos van a irrigar la cara anterior y posterior del estómago por la parte de la curvatura menor, como vemos aquí en la gráfica.
y las arterias gastroepiploicas derechas e izquierdas nos van a dar la irrigación de la cara anterior y posterior del estómago hacia la curvatura mayor. Muy bien. En cuanto a la irrigación del duodeno y del intestino delgado como tal, está dada casi exclusivamente por la arteria mesentérica superior, a excepción de la primera porción del duodeno, que va a estar irrigada por las ramas de la arteria gastroduodenal. Recordemos que el duodeno tiene 4 compartimientos o porciones. La primera porción, que es la que tenemos inmediatamente posterior al píloro, mide más o menos 2.5 centímetros. Después vamos a tener la porción descendente, que es de más o menos 10 centímetros. La tercera porción, que es la horizontal o inferior, que es de más o menos también 10 centímetros, y la porción ascendente, que es de 2.5 centímetros. Eso como un repaso corto en cuanto a la vascularización del tracto gastrointestinal superior, que es importante conocerla para lo que vamos a comentar adelante. Hay que tener claras unas definiciones. La hemorragia de vías digestivas se clasifica según la relación que tenga con el ligamento de Treitz. Hablamos de una hemorragia de vías digestivas altas cuando se produce proximal a este y baja cuando se produce distal. Hemorragia oscura es aquella hemorragia que persiste o recidiva tras un estudio endoscópico negativo, esófago-gastroduodenoscopia más colonoscopia. Y la hemorragia oculta es aquella que no es percibida por el paciente y no se hace manifiesta hasta que el paciente empieza a tener signos y síntomas derivados de la anemia. Aquí en este lado vemos entonces el ligamento de Treitz, que es importante para la clasificación de la hemorragia digestiva. Estos datos de epidemiología son tomadas de estadísticas norteamericanas. Hablan que de cada 100.000 personas a las cuales se les da alta de hospitalización o de la UCI, 187 van a tener el diagnóstico de hemorragia de vías digestivas altas. La incidencia se relaciona con la edad, aumentando a medida que la edad aumenta. Se dice que las personas que tengan 85 años o más o menos el 1%, en algún momento de su vida va a desarrollar una hemorragia de vías digestivas. Es una patología que tiene un gran impacto en lo económico. El costo promedio de un ingreso hospitalario con diagnóstico de hemorragia de vías digestivas es de $20.000 y supone una carga económica de $7.600 millones. Esto, datos estadísticos norteamericanos en el año 2009. Más o menos entre el 2 al 4% de los pacientes van a requerir cirugía y la mayoría de los pacientes van a dejar de sangrar de forma espontánea. De los pacientes con hemorragia de vías digestivas, solamente alrededor del 15% van a necesitar medidas de reanimación, evaluación y tratamiento de urgencia. Y la mortalidad global es de alrededor del 3%. Esto es variable y va a depender de la sociedad, del país o la región en la cual nos encontremos, dado que si un país tiene muchas personas consumidoras de alcohol o que haya alta prevalencia de cirrosis hepática, la mortalidad va a ser mucho mayor. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la hemorragia de vías digestivas de origen varicoso va a tener una mortalidad mucho mayor que la que es de origen no varicoso. Y asimismo también tenemos que tener en cuenta que si tenemos un paciente que está hospitalizado por cualquier otra patología y dentro de su hospitalización presenta una hemorragia de vías digestivas, la mortalidad puede ser tan alta como del 26%.
La hemorragia de vías digestivas altas clásicamente se ha considerado que representa el 80% de todas las hemorragias digestivas. Esto ha venido cambiando en los últimos años y hay algunos autores que colocan esta proporción no de 80-20, sino más bien de 60-40, aún siendo más prevalente la hemorragia de vías digestivas altas, y esto se debe por el amplio uso que se ha dado en los últimos años de los inhibidores de bomba de protones y asimismo por la erradicación y tratamiento del Helicobacter pylori. Como ya les mencionaba previamente, las vamos a clasificar como no varicosas y como relacionadas con la hipertensión portal. Las causas no varicosas representan el 80% y las relacionadas con hipertensión portal el 20%. Si bien es cierto que en un paciente cirrótico lo primero que debemos pensar es que el origen de su sangrado sea varicoso, se ha demostrado que hasta en el 50% de estos pacientes el origen puede ser no varicoso, especialmente úlceras pépticas. La clínica, estos pacientes generalmente se van a presentar con hematemesis, también pueden tener melanemesis, que es la misma emesis en cuncho de café, pueden presentar melenas, que son estas deposiciones pastosas, negras, con un olor bastante característico, o también pueden presentar en determinadas situaciones hematoquesia, que es la presencia de sangre roja mezclada con heces. ¿En quiénes podemos ver esto? En pacientes que tengan un sangrado masivo o que tengan un tránsito intestinal rápido. Vamos a empezar entonces a mirar cómo se debe hacer el abordaje de un paciente con una hemorragia de vías digestivas altas. Lo primero que debemos hacer es, como ya conocemos nosotros, el ABCD. Ya vamos a entrar en cada una de ellas. Valorar la magnitud de la hemorragia es importante. Para esto se puede utilizar la escala de choque hemorrágico que nos da en su última edición el ATLS, en la cual clasifica al choque hemorrágico en 4 categorías: clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1 es un paciente que tiene todas sus constantes vitales normales, pero por el sangrado que nos describe o que nosotros visualizamos, podemos inferir que puede estar en shock, pero su fisiología está compensando dicho shock. Pacientes con choque hemorrágico clase 2, la característica principal de esto es que vamos a encontrar al paciente taquicárdico y la presión de pulso va a estar disminuida. Clase 3, vamos a tener los mismos hallazgos que en la clase 2, pero a esto le vamos a adicionar que el paciente va a estar levemente hipotenso, puede estar oligúrico, puede estar agitado y puede estar taquipneico. La clase 4, todas las características de la clase 3, pero este paciente va a estar con un severo compromiso del estado de conciencia, va a estar obnubilado, va a estar anúrico y va a estar francamente hipotenso. Dentro de esta clasificación, en la TLS, le adicionan un marcador bioquímico que lo podemos, digamos, si estamos en un tercer nivel, medir con cierta facilidad a través de unos gases. Esta sería la base exceso. Clase 1, la base exceso está entre 0 y menos 2. Clase 2 está entre menos 2 y menos 6. Clase 3 está entre menos 6 y menos 10. Clase 4 está mayor a menos 10. Esta clasificación es importante porque en los pacientes que tengan un shock hemorrágico clase 3 o clase 4,
desde el inicio debemos estar pensando en transfundirlos. Obviamente, estos pacientes deben estar monitorizados e idealmente deberían estar en vigilancia en una sala de trauma o reanimación si tenemos esa posibilidad. Y desde el primer momento debemos tomar todos los exámenes de laboratorio que más adelante vamos a mirar cuáles son. En cuanto al abordaje del ABC, recordemos A, de vía aérea, considerar intubación orotraqueal en todos aquellos pacientes que tengan una hematemesis masiva o que tengan un alto riesgo de aspiración. ¿Cuáles son los pacientes con alto riesgo de aspiración? Los pacientes que tengan una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, o pacientes que por alguna razón tengan abolidos o alterados los reflejos protectores de la vía aérea. B, ventilación. Utilizar oxígeno complementario según la necesidad, según lo que nos marque la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Hay algunos autores que consideran que la meta, dado que el paciente está sangrando, es mantener una saturación de oxígeno superior a 95%. Es algo que podemos hacer fácilmente con una cánula o con cualquier otro dispositivo que nos permita mejorar esa oxigenación y esa entrega de oxígeno a nivel tisular. C, de circulación. Se deben obtener 2 accesos venosos periféricos de buen calibre para poder hacer una reanimación vigorosa. El tamaño del catéter, preferiblemente 14-16, que nos permita pasar un flujo, un volumen importante de líquidos a nuestro paciente. En cuanto a si debemos utilizar cristaloides o coloides, los estudios no han demostrado que la mortalidad sea diferente si utilizamos los unos o los otros, pero lo que sí se ha visto es que cuando se utilizan soluciones coloides, esto me puede interferir en la polimerización del fibrinógeno y asimismo me puede desestabilizar el coágulo, por lo cual la mayoría de las guías proponen que de entrada lo que debemos hacer o lo que debemos utilizar son cristaloides. En cuanto al volumen de líquidos que podamos llegar a utilizar, se ha propuesto una estrategia de reanimación restrictiva que viene de estudios derivados del paciente politraumatizado y en choque. ¿Por qué se ha visto que es mejor ser restrictivos a la hora de utilizar los líquidos? Porque cuando nos pasamos con los líquidos se pueden presentar varias situaciones que nos pueden deteriorar a nuestro paciente. Uno, podemos empeorar la acidosis en el caso tal de que estemos utilizando una solución salina fisiológica. Dos, sabemos que al administrar grandes volúmenes podemos causar un edema agudo de pulmón o podemos generar un síndrome compartimental abdominal. Entonces, la idea es que con los líquidos, si bien los cristaloides son la primera opción, hay que manejarlos con cautela. Básicamente lo que mencionan ellos es entre 1 y 2 litros, lo que debemos usar inicialmente. En cuanto a si vamos a utilizar solución salina o soluciones balanceadas, realmente en este punto se sugiere que se utilicen soluciones balanceadas, básicamente porque se ha visto que los pacientes que reanimamos con este tipo de soluciones tienen una menor incidencia de lesión renal aguda y, por otro lado, se ha visto una tendencia en disminución de la mortalidad. En cuanto a la transfusión de hemoderivados, en este tópico podemos tener 2 escenarios. Uno, un paciente que llega con hemorragia masiva que está hemodinámicamente inestable. En ese paciente de entrada
yo tengo que pensar en que le tengo que poner sangre. Le puedo iniciar obviamente los líquidos mientras me traen la sangre, pero de entrada transfundir a ese paciente. Y la idea es que esa transfusión sea lo que dicen en la literatura una transfusión balanceada o hemostática, que consiste en la transfusión de una unidad de glóbulos rojos por cada unidad de plasma fresco y de plaquetas que yo le ponga al paciente. En este caso, pues realmente lo que yo busco es volumen y mejorar la oxigenación tisular. Entonces, en este caso, no me importa mucho la hemoglobina con la cual llegue el paciente, sino empezarlo a transfundir. El otro escenario es que tengo un paciente que está estable. En este paciente, la transfusión sí la voy a hacer guiada por los exámenes que yo le tome. La idea con estos pacientes es llevarlos a una hemoglobina entre 7 y a 8. ¿Y por qué solamente hasta 7 o hasta 8? Porque se ha visto que si se tiene una estrategia más liberal a la hora de transfundirlo, la mortalidad va a ser muchísimo mayor y el resangrado también se le voy a aumentar. Entonces la idea es tener esta meta entre 7 a 8 gramos por decilitro de hemoglobina. Esto aplicaría para casi todos los pacientes, exceptuando a los pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular establecida, una enfermedad coronaria. En estos pacientes, la idea sí es llevarlo a una meta entre 8 a 10 gramos por decilitro de hemoglobina. Recordemos que por cada unidad de glóbulos rojos que yo le transfunda a mi paciente, yo esperaría que la hemoglobina me suba más o menos 1 gramo. En cuanto a los paraclínicos, que como ya vimos se deben tomar de entrada desde que yo recibo al paciente, hemograma completo, hemoclasificación, pruebas cruzadas, tengo que reservar hemoderivados para mi paciente porque pues si bien puede que esté estable en primer momento, yo no sé cómo va a ser el comportamiento a lo largo de las horas que yo lo tenga en el servicio, entonces la idea es como tener todo listo y ganar tiempo. Pruebas de coagulación, los tiempos, el INR, perfil hepático completo, asobados y gases para mirar cómo está el equilibrio ácido-base y para guiar la reanimación del paciente. Actualmente tenemos una infinidad de escalas para predecir el riesgo que tiene mi paciente que se presenta con una hemorragia de vías digestivas. Acá les presento los 3 más usados a nivel global: el score de Glasgow-Blatchford, el score de Rockall y el AIMS 65. En la parte derecha de sus pantallas van a ver el rendimiento, la sensibilidad, perdón, de cada uno de estos scores. El que tenemos en línea azul es el score de Glasgow-Blatchford, el que tenemos en línea roja es el del AIMS 65 y el que tenemos en línea verde es el score de Rockall. De todos los que tenemos disponibles, el que se ha visto de mayor utilidad es el score de Blatchford. Este score nos va a permitir estimar varias cosas que son importantes en un paciente con hemorragia de vías digestivas. 1, la mortalidad. 2, el resangrado. 3, la necesidad de transfundirlo. 4, la necesidad de manejarlo en una unidad de cuidado intensivo. 5, la posibilidad de que este paciente vaya a requerir durante su estancia hospitalaria manejo quirúrgico. El score de Rockall también está ampliamente disponible y es ampliamente utilizado, pero tiene un problema, que para yo poder aplicarlo ya le tendría que haber hecho el estudio endoscópico respectivo y teniendo en cuenta eso, se ha sacado un score de Rockall que es el preendoscópico o el score de Rockall de admisión, pero realmente con esta modificación
se le baja bastante a la sensibilidad del score como tal, entonces realmente no es como muy utilizado. En conclusión, el que deberíamos todos emplear en un paciente con hemorragia de vías digestivas altas es el score de Glasgow-Blatchford. Acá los tenemos, en el lado izquierdo de sus pantallas tenemos entonces el score de Blatchford. Lo que mide es el BUN, la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y otras variables como melena, síncope, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca. El score va de 0 a 23 y digamos que los pacientes de alto riesgo, o que yo tomaría como de alto riesgo, son aquellos que tengan un puntaje igual a superior a 12. Y en el lado derecho tenemos el score de ROCAL con sus respectivas puntuaciones, ¿cierto? Realmente pues esto no es como que uno se lo tenga que aprender de memoria, simplemente saber que existen, saber cuáles son las variables que mide para yo pedirlas dentro de mis exámenes complementarios y para tenerlas en cuenta a la hora de hacer un interrogatorio al paciente. También las pueden encontrar fácilmente en aplicaciones para el teléfono celular, en QX, ahí están todas disponibles. Y si usted utiliza una, no quiere decir que no pueda utilizar la otra. Generalmente lo que se hace es sacar ambas, la de Blatchford y la de Roca. Terapia preendoscópica. El uso de inhibidores de bomba de protones antes de llevar al paciente a la esofagogastroduodenoscopia. Dentro de esto hay gran controversia. ¿Por qué? Porque se ha visto que realmente dar esta terapia no tiene ningún impacto sobre mortalidad, sobre resangrado o sobre necesidad de cirugía. Y su utilidad se ha visto es en que cuando yo lleve al paciente a la endoscopia, los hallazgos que yo voy a encontrar van a ser, digamos que de menor riesgo, y esto me va a condicionar el tratamiento y probablemente me vaya a ahorrar la necesidad de hacer un tratamiento endoscópico. Esto en cuanto al uso de inhibidor de bomba de protones de manera preendoscópica. Otra cosa es cuando yo ya haya hecho la endoscopia, ya tenga claro un diagnóstico, ahí el uso del inhibidor de bomba sí va a estar claramente justificado. Realmente la gran mayoría de las guías avala el uso rutinario del inhibidor de bomba de manera pues preendoscópica, algunas otras no. Por ejemplo, las guías NICE del Reino Unido dice que no se debería utilizar el inhibidor de bomba de protones de manera rutinaria y solamente se debería utilizar en pacientes que estén hemodinámicamente inestables con un sangrado masivo o en un paciente en el cual, en el sitio donde yo esté, no le pueda garantizar la realización de una endoscopia en las próximas 24 horas. Pero realmente la gran mayoría de sociedades científicas avala el uso del inhibidor de bomba antes de la endoscopia. Los procinéticos, el más comúnmente utilizado, la eritromicina, se utiliza una dosis de 250 miligramos en infusión continua, se debe dar entre 30 a 120 minutos antes del procedimiento y como alternativa podemos utilizar la metoclopramida. No es indispensable darle el medicamento al paciente para llevarlo a una endoscopia, sin embargo, se ha visto que el uso en especial de la eritromicina va a generar una mejor visualización para el endoscopista, va a disminuir la necesidad de hacer una segunda endoscopia y disminuye también de manera significativa la estancia hospitalaria del paciente. Entonces la idea es que si tenemos este recurso disponible, pues lo utilicemos.
En cuanto al uso del ácido tranexámico, ha sido algo controversial. En la actualidad realmente no hay evidencia suficiente que justifique su utilización de manera rutinaria. Hay algunos estudios pequeños de no muy buena calidad que sugieren que el uso de ácido tranexámico, como en el caso del trauma, podría estar relacionado con una disminución en la mortalidad. Actualmente se está llevando un ensayo clínico aleatorizado grande que al parecer va a cambiar como la indicación o la utilidad que vayamos a tener con el ácido tranexámico. Muy probablemente en un par de meses o años va a ser parte del arsenal terapéutico y lo vamos a utilizar de manera rutinaria. Pero por el momento no hay nada que nos haga pensar que lo debemos utilizar siempre. El manejo de pacientes que toman antiagregantes o anticoagulantes. No es infrecuente que un paciente que se presenta al servicio de urgencias con una hemorragia de vías digestivas esté tomando alguno de estos medicamentos. Se estima que más o menos entre el 30 al 40% de los pacientes van a estar antiagregados y alrededor de un 15-20% pueden estar anticoagulados. Y anteriormente se pensaba que si yo tengo un paciente antiagregado y está sangrando, le debería de transfundir plaquetas porque sus plaquetas no están funcionando y pues de esta manera, en teoría, yo como que mejoraría la hemostasia en este paciente. Realmente lo que se ha encontrado con los estudios es totalmente lo opuesto. Los pacientes no se deben transfundir de manera rutinaria con plaquetas porque se ha visto que esto aumenta la mortalidad y no disminuye el riesgo de recidiva o de resangrado de este paciente. Entonces, no hay que transfundir plaquetas. Ahorita vamos a ver en qué casos y cuáles son las indicaciones para yo transfundir a un paciente con plaquetas. En el caso del paciente que está anticoagulado con cumadínicos como la warfarina, se recomienda el uso de concentrado de complejo protrombínico más vitamina K en aquellos pacientes que tengan un sangrado mayor o que estén inestables hemodinámicamente. Como alternativa, podría utilizar plasma fresco congelado. La idea es llevar a estos pacientes a un INR menor de 2.5 previo a la realización de la endoscopia. Se ha visto que si yo tengo un paciente anticoagulado y el INR lo tengo entre 1.3 y 2.7, eso no le va a incrementar el riesgo al llevarlo al procedimiento como tal. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, los DOAC, la información que hay con respecto a estos medicamentos y la hemorragia de vías digestivas es más bien poca y de poca calidad. La gran mayoría de guías consideran que el tiempo es el mejor antídoto. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen una vida media entre 1 a 2 días. Entonces, pues realmente, si yo tengo un paciente que está estable, que no tiene un sangrado masivo, que no está muy anémico, lo ideal sería, me quedo quieto con este paciente, le puedo suspender momentáneamente su anticoagulación, pero si tengo un paciente que por el contrario está con un sangrado severo, que está inestable, en este caso podría ser de utilidad el uso de concentrado de complejo protrombínico, sobre todo en pacientes que están tomando inhibidores del factor 10 activado. En Estados Unidos, la FDA tiene aprobados 2 medicamentos para la reversión del efecto de los anticoagulantes orales directos.
El primero de ellos se llama Idarucizumab. Es un anticuerpo monoclonal y está indicado para revertir el efecto anticoagulante del dabigatran. Y el otro es el andexanet alfa, que está indicado para revertir el efecto anticoagulante de los inhibidores del factor 10 activado, como lo son el rivaroxaban y el apixaban. En cuanto a la reintroducción de estos fármacos que vimos previamente, siempre debemos sopesar el riesgo de continuarlo o el beneficio de reintroducirlo. Lo que se ha visto es que hay un claro beneficio en la supervivencia de los pacientes que toman antiagregantes o anticoagulantes al reiniciarle los medicamentos. En el caso específico del ASA, no es necesario, a no ser de que el paciente esté con un sangrado masivo o esté inestable, suspender el medicamento cuando nos llega a nosotros al servicio de urgencias o donde estemos. Se lo podemos continuar. Si lo vamos a suspender, también es una estrategia válida. Se puede suspender el medicamento y a los 3 días de que hayamos logrado la hemostasia o el control del foco hemorrágico, lo podemos reiniciar. Recordemos que la función plaquetaria vuelve a su normalidad más o menos entre 7 a 9 días después de haber suspendido el ASA. O sea, pues que realmente durante todo ese tiempo que digamos lo suspendemos, el paciente va a estar antiagregado. Cuando el paciente está con antiagregación dual, es decir, paciente que está con ASA y aparte del ASA está tomando prasugrel, clopidogrel o ticagrelor, lo ideal es que reiniciemos primero el ASA y a los 5 días después de haber logrado el control del foco hemorrágico, empecemos el otro medicamento. Obviamente, tenemos que mirar que el medicamento tenga una indicación clara. No es infrecuente que los pacientes, digamos que están con antiagregación dual, con ASA-clopi, que es lo más común que vemos, pues lleven con su clopidogrel años y años sin que realmente sea necesario y simplemente lo siguieron tomando porque nunca tuvieron la cita de control con el internista, con el cardiólogo, con lo que sea. Entonces esa parte hay que revisarla muy bien. Algo similar ocurre con el ASA. Hay que preguntarle al paciente por qué está tomando ASA. Si lo está tomando para prevención primaria, lo ideal es retirar el medicamento. ¿Por qué? Porque el número necesario a tratar de los pacientes que están tomando ASA para prevención primaria es de más o menos 1745. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tratar a 1745 personas para prevenir el infarto o un evento cardiocerebrovascular mayor en uno. O sea que realmente el beneficio ahí es poco. Cosa diferente es si el paciente ya se ha infartado, tiene un SB establecido, tiene una enfermedad arterial periférica, que lo esté tomando como prevención secundaria, ahí el beneficio sí es claro y se debe reintroducir el medicamento. De cada 1000 pacientes que toman ASA, uno va a ser una hemorragia de vías digestivas altas. Muy bien. Con respecto a la warfarina, lo ideal es reintroducirla. Una vez se haya logrado la hemostasia, nos esperamos entre 7 a 15 días, según algunos autores, para poder iniciar nuevamente el medicamento. Y en cuanto a los anticoagulantes orales directos, aquí realmente la información que hay disponible no es de muy buena calidad y tampoco es muy abundante que digamos. Lo que se dice es que primero debemos evaluar el riesgo
tromboembólico que tenga este paciente. Ya sabemos que para esto podemos utilizar la herramienta del CHADS-VASc para mirar qué tanto riesgo tromboembólico tiene el paciente, y asimismo nos podemos guiar de la clasificación o de la escala de Hasbled para mirar el riesgo que tenga de sangrado. Si definitivamente el paciente sí tiene que estar anticoagulado, lo ideal sería que en pacientes con bajo riesgo tromboembólico yo le reinicie el medicamento más o menos a los 7 días después de haber logrado la hemostasia. Pero si es un paciente que su riesgo tromboembólico es muy alto, la idea es que entre el día 2 y el día 7 yo le haga una terapia puente, en cuyo caso estaría anticoagulando durante esos días al paciente con heparina, idealmente heparina de bajo peso molecular. Recordemos que el Hasbled, que nos va a medir el riesgo de sangrado, es simplemente eso, o sirve para eso, para medir el riesgo de sangrado. Si yo tengo un paciente con muy alto riesgo de sangrado, no quiere decir que no lo pueda o que no lo deba anticoagular, para nada. Lo único es que con ese paciente yo debo estar encima y vigilarlo muy bien, porque el riesgo de que me sangre es alto. Pero en ningún caso, por ser un paciente de alto riesgo, estaría contraindicada la anticoagulación. Esta tablita, yo sé que está muy densa, simplemente se las dejo para que la tengan ahí en su presentación, que básicamente es los puntos claves que hemos venido tratando a lo largo de la charla. Lo mismo esta, aquí básicamente lo que podemos ver es las posiciones que tienen cada una de las sociedades científicas a nivel internacional con respecto a qué herramienta de estimación del riesgo utilizan, si utilizan o no procinéticos, si utilizan o no IVP de manera regular antes y después de la endoscopia, y en cuánto tiempo recomiendan ellos que se debe realizar el estudio endoscópico, también como para que la tengan ahí para consulta. Muy bien, pasamos entonces al segundo punto, anamnesis y exploración. En cuanto a la anamnesis, debemos hacer un interrogatorio exhaustivo acerca de todas las comorbilidades que tenga este paciente, principalmente buscando hepatopatía, porque es importante en el contexto de una hemorragia de vías digestivas altas preguntar muy bien qué fármacos está tomando, sobre todo indagar por el consumo de AINES, salicilatos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y anticoagulantes. También es importante conocer los antecedentes quirúrgicos, porque digamos si un paciente nos dice dentro del interrogatorio que hace algunos años fue intervenido quirúrgicamente por un aneurisma de aorta abdominal, pues eso me tiene que hacer pensar en que probablemente pueda tener una fístula aortoentérica. Entonces eso me va a cambiar mucho la conducta que yo vaya a tomar después. Igualmente es importante esclarecer cuándo empezó la hemorragia, si es el primer episodio, si ya los viene presentando, con qué frecuencia se han dado, un volumen aproximado del sangrado, como para hacernos una idea de la gravedad del asunto. Digamos que en la anamnesis también es importante indagar sobre las circunstancias que antecedieron a la hemorragia. Digamos, si es un paciente bebedor crónico que dice que el día previo salió a tomar y por la mañana vomitó y después tuvo un episodio de sangrado digestivo, yo podría guiarme por lo que me dijo el paciente y pensar que probablemente
lo que le está generando su sangrado sea un desgarro de Mallory Weiss. Si es un paciente que, digamos, ha venido con síntomas dispépticos, dolor epigástrico, cosas por el estilo, eso me podría hacer sospechar en que, digamos, la etiología sea más dirigida hacia una úlcera péptica. En cuanto a la exploración física, siempre debemos buscar hemorragias orofaríngeas y nasales. No es infrecuente que los pacientes, digamos, tengan su origen hemorrágico en estas zonas anatómicas, deglutan la sangre y por cualquier motivo vomiten, o cuando vayan al baño a hacer su deposición vean unas heces con melenas. Entonces siempre es importante interrogarlo y buscarlo en el examen físico. En cuanto a la inspección, buscar hallazgos que nos hagan pensar en determinadas patologías. Por ejemplo, en pacientes cirróticos debemos buscar ictericia, eritema palmar, telangiectasias en cabeza de medusa a nivel abdominal. También miremos esta imagen de acá y esta imagen de acá. Esta primera corresponde a una paciente con unas telangiectasias a nivel de labio y cavidad oral, que son muy características del síndrome de Osler-Weber-Rendu. Este síndrome es una enfermedad genética que se hereda de manera autosómica dominante, que se caracteriza por presencia de telangiectasias a diferentes niveles: cavidad oral, labios, nariz, básicamente, y a malformaciones arteriovenosas a nivel hepático, gastrointestinal, pulmonar y del sistema nervioso central. Entonces, si nosotros estamos examinando a un paciente y vemos esto, pues esto nos tiene que hacer pensar en ese síndrome y pues que no se nos pase pues como cosas tan evidentes, ¿cierto? Las lesiones que vemos aquí abajo son unas lesiones pigmentadas, bastante características del síndrome de Peutz-Jeghers. También es una enfermedad genética, también es de herencia autosómica dominante, y aparte de las lesiones pigmentadas a nivel de las mucosas, se presenta con lesiones tipo amartoma a nivel gastrointestinal, que también podrían ser una etiología de hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, si vemos algún paciente con lo uno o con lo otro, tener presentes estos diagnósticos. A la palpación abdominal, buscar presencia de masas, organomegalias, adenopatías o ascitis que nos puedan ayudar como a hacer el diagnóstico de alguna patología en especial. Indispensable en todo paciente con hemorragia de vías digestivas, sea alta o baja, hacerles tacto rectal. No es infrecuente que a los médicos, por pereza o porque el paciente me dijo que ya no estaba sangrando, que eso fue hace 2 o 3 días, que por eso no le hice el tacto rectal. No, es imperdonable y a todos los pacientes se les debe hacer tacto rectal. Para localizar la hemorragia, tenemos varias ayudas a disposición. La esófago-gastroduodenoscopia es el estudio de elección. Se debe realizar siempre en las primeras 24 horas desde que el paciente llegue al servicio donde estemos. Y en algunos casos especiales, como lo son en pacientes con hemorragia masiva, con hemorragia de origen varicoso o que tengan una puntuación de Blatchford mayor a 12, el estudio se debe practicar en las 12 a 13 primeras horas desde el ingreso. Todos los demás pacientes, primeras 24 horas, es la recomendación de todas las guías.
La angiografía tiene la ventaja de que, aparte de ayudarnos a localizar la hemorragia, nos va a ayudar también para hacer la terapéutica. Digamos que para hacer diagnóstica, el paciente debe estar con un sangrado activo y este sangrado debe ser del orden de 0,5 a 1 mililitro minuto para que el estudio sea bueno y que yo pueda determinar con certeza de dónde está sangrando. En cuanto a la parte terapéutica de la angiografía, hay como dos modalidades. Uno es por irrigación de sustancias vasoactivas en el sitio donde yo sospecho que está sangrando el paciente, y generalmente se hace con vasopresina. Esta técnica en la actualidad ha entrado en desuso y ahora el abordaje de elección es la embolización. Para hacer la embolización hay diferentes materiales, diferentes técnicas, como lo son el uso de pegamentos quirúrgicos especiales, el uso de cianoacrilato, ¿qué más? Los más comúnmente utilizados actualmente son unos geles especiales. Realmente no hay como gran diferencia entre cada una de estas modalidades y realmente la elección de una u otra va a depender de quien realiza el procedimiento y obviamente de las características vasculares que tengamos en este paciente. La gammagrafía con eritrocitos marcados en el contexto de hemorragia de vías digestivas altas tiene una utilidad muy limitada. Si bien es un método relativamente con una buena sensibilidad de alrededor del 90%, es bastante inexacto. Entonces puede que el estudio nos dé positivo para sangrado, pero a la hora de ir a localizar el sitio, la arteria que está comprometido, es más bien malito, por lo cual realmente no se utiliza mucho en la actualidad. Su utilidad radicaría en que si yo le hago a un paciente una gammagrafía y me da positivo, muy probablemente cuando yo lleve al paciente a angiografía para diagnóstico y tratamiento, pues va a ser efectiva. En cuanto a la angiografía, se me olvidó comentarles algo. Es diagnóstica y es terapéutica, pero digamos que si yo en un paciente con hemorragia de vías digestivas altas le hice primero la endoscopia y yo más o menos sé o pude visualizar mediante endoscopia el sitio de sangrado, yo no necesito que la angiografía como tal me dé extravasación del medio de contraste en el sitio de la hemorragia, porque yo ya sé de dónde está. En ese caso, podría hacerse lo que se denomina una embolización angiográfica empírica o a ciegas, y se ha visto que no tiene ninguna diferencia con respecto a la angiografía, en la cual yo sí pueda visualizar el sitio exacto de sangrado, siempre y cuando otro estudio, sea endoscopia, sea angiotomografía, ya me haya dado como la certeza de dónde está localizada la lesión. La angiografía por tomografía es el método que, digamos, ha venido desplazando la utilización de la gammagrafía con eritrocitos marcados. Tiene una sensibilidad parecida, el único problema ahí sería pues el empleo de medio de contraste, que se podría asociar con lesión renal, pero es una buena alternativa dentro de los medios para diagnosticar la hemorragia. En este algoritmo lo que vemos básicamente es un paciente con hemorragia de vías digestivas altas. La anamnesis y la exploración física más o menos nos van a decir si es baja, si es alta. Le vamos a hacer una endoscopia en general en 24 horas con las excepciones que yo les di anteriormente. Si es diagnóstica,
pues dependiendo de lo que hayamos encontrado, vamos a hacer el tratamiento específico. Y si es no diagnóstica, depende si es una hemorragia lenta o una hemorragia masiva. Si es una hemorragia lenta, podríamos utilizar en este caso la gamografía con eritrocitos marcados o la angiografía por tomografía. Y si es masiva, definir si angiografía, si embolización angiográfica o cirugía. En cuanto a cuál de las dos preferir, si angiografía o cirugía. En casi todas las guías lo que recomiendan es inicialmente tratar de hacer el abordaje por embolización angiográfica. ¿Por qué? Porque se ha visto que la morbilidad y la mortalidad de angiografía versus cirugía es mucho menor en el caso de la angiografía. Entonces, siempre que la tengamos disponible, se debe preferir sobre la cirugía. Y posteriormente, iniciar el tratamiento específico según los hallazgos de los estudios diagnósticos a los cuales hayamos sometido a nuestro paciente. Iniciar con el manejo farmacológico, después el endoscópico, después el angiográfico y, en última instancia, el tratamiento quirúrgico. Como ya les mencionaba anteriormente, la hemorragia no varicosa supone el 80% de los casos, la relacionada con hipertensión portal el 20%. Las etiologías más comunes de la hemorragia no varicosa son las úlceras pépticas, gastritis duodenitis, esofagitis, desgarro de Mallory Weiss, malformaciones arteriovenosas, tumores y otras causas. Empecemos entonces a revisar cada una de las causas no varicosas. La úlcera péptica es la causa más frecuente, es responsable por cerca del 40% de los pacientes con hemorragia digestiva alta de origen no varicoso. Es más común en hombres y la edad media de presentación es a los 63 años. Se estima que más o menos entre el 10 al 15% de los pacientes que tengan una úlcera péptica tendrán sangrado digestivo alto en el transcurso de su enfermedad y la hemorragia es producida por erosión ácida de la superficie mucosa. El tratamiento, debemos asegurarle al paciente una endoscopia digestiva alta en un plazo no mayor a 24 horas. En este caso, está claramente indicado el uso de inhibidor de bomba de protones, dado que reducen el riesgo de recidiva, la necesidad de cirugía y la mortalidad. ¿Cómo debe ser el uso del inhibidor de bomba de protones? Lo más común es que se dé un bolo endovenoso de 80 miligramos y continuemos con una infusión de 8 miligramos hora por 72 horas. En cuanto al uso de inhibidor de bomba de protones, también habían ciertas dudas sobre si siempre se debía utilizar el medicamento de esta manera o si se podía dar, digamos, en bolos intermitentes e inclusive la posibilidad de dar el medicamento por vía oral. Los estudios han demostrado que la vía oral o la vía endovenosa intermitente no son inferiores a la infusión continua del inhibidor de bomba, por lo cual podríamos utilizar cualquiera de las tres. Si tenemos la posibilidad de manejarlo venoso, mejor. Esto es importante saberlo porque algunos de ustedes irán a la maravillosa experiencia del rural y se van a dar cuenta que en muchos casos no vamos a poder contar como con todos los medicamentos y con las cosas que uno quisiera. Entonces, sería una buena opción, si no tenemos el IVP venoso, se lo podríamos dar oral y sabemos que no va a ser inferior, así se lo damos por vía parenteral. En un porcentaje del 60 al 70% los pacientes con úlcera péptica van a tener infección por Helicobacter pylori. La idea es que si confirmamos el diagnóstico, se le dé manejo erradicador del Helicobacter
y en caso de que sea negativo el estudio para helicobacteriosis, la idea es repetírselo una vez el paciente esté estable, se le haya dado de alta, porque se ha visto alta tasa de falsos negativos para el diagnóstico de helicobacteriosis en pacientes con hemorragia aguda. Entonces, la idea es, podríamos utilizar un test de aliento, no hay necesidad de realizar pues una endoscopia nueva para tomar la biopsia y confirmar el diagnóstico. Y posterior a la erradicación del Helicobacter debemos confirmar que efectivamente el tratamiento haya sido efectivo. En nuestro medio no es infrecuente que se requieran varios ciclos de tratamiento o cambiarle el tratamiento a los pacientes porque no fue efectivo. Las recomendaciones para realizar estos test de confirmación de erradicación es que el paciente debe de dejar de tomar antibióticos o sales de bismuto 4 semanas antes del nuevo procedimiento y 2 semanas sin IVP. En ese caso podríamos mantener al paciente con una ranitidina mientras hacemos la confirmación de la erradicación, porque se ha visto que si los pacientes continúan con estos medicamentos, los falsos negativos que podemos tener son bastantes. Entonces, la idea es tener como esas precauciones con estos medicamentos. Suspender los medicamentos ulcerógenos. Ya vimos que en cuanto a los salicilatos, si tienen una indicación clara, no hay ningún problema para reiniciarlos, dado que es más el riesgo que yo tengo de que el paciente se muera por un evento tromboembólico que el riesgo de sangrado. Entonces, los salicilatos, en la medida de lo posible, reiniciarlos. En cuanto a los AINES, la recomendación es siempre suspenderlos, a no ser de que por alguna cuestión propia del paciente, porque está en un tratamiento con X especialista, qué sé yo, requiera pues estar con AINES. La idea es cambiárselo a un COX-2 selectivo y siempre asociado a un inhibidor de bomba. El tratamiento específico de la úlcera péptica va a depender del aspecto de la lesión en la endoscopia. Para eso es importante la clasificación de Forrest. Esta clasificación nos va a ayudar en dos cosas. Primero, va a estimar el riesgo de resangrado que tenga el paciente según el grado de clasificación que nos dé. Y segundo, nos va a permitir guiar la terapia. Recordemos entonces, Forrest 1, paciente con sangrado activo. 1A, la hemorragia es pulsátil. 1B, la hemorragia es no pulsátil o sangrado en capa. 2A, vaso visible no sangrante. 2B, coágulo adherente. 2C, úlcera con punto negro. Y 3, lecho ulceroso limpio no sangrante. Bueno, digamos que ya le hicimos la endoscopia a nuestro paciente y ya el endoscopista nos dice cuál es la clasificación de Forrest. Pacientes con lesiones de alto riesgo, que serían 1A, 1B, 2A y hasta 2B, se benefician de terapia endoscópica, que ya vamos a ver cuál es la terapia ideal para estos pacientes. Y se benefician de terapia inhibidora de bomba de protones intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que mencionábamos ahorita, pacientes con bolo de 80 miligramos, continúa con infusión de 8 miligramos hora, o si lo vamos a utilizar oral o endovenoso intermitente, 80 miligramos al día dividido en 2 dosis. Es como lo ideal. En estos pacientes que están con lesiones de alto riesgo, le podemos empezar a dar líquidos claros por aproximadamente 2 días y generalmente estos pacientes ameritan una hospitalización de 3 días. En pacientes con clasificación de Forrest 2C o 3, que serían estos dos de acá,
no requieren ningún tipo de tratamiento endoscópico, deben continuar con inhibidor de bomba de protones, pero este solamente se debe dar una sola vez al día, no requiere terapia intensiva. Se les puede dar líquidos claros en el caso de que sea una Forrest 2C durante un día, o dieta regular si el paciente tiene una clasificación de Forrest de 3. Se pueden hospitalizar por 1 o 2 días y en el caso de la Forrest 3, este paciente se podría dar de alta después de la endoscopia sin ningún problema. En cuanto al tratamiento endoscópico de la úlcera péptica, tratamiento de elección, la inyección de adrenalina es la que vemos acá. Se realiza la inyección de este medicamento en los 4 cuadrantes de la úlcera, teniendo en cuenta que esta opción terapéutica siempre debe ir acompañada, bien sea de un método térmico o de un método mecánico. Métodos térmicos hay muchos, hay coaguladores mono y bipolares, coaguladores de plasma argón, coaguladores láser, sondas térmicas. Realmente podría, en teoría, utilizar cualquiera y ya depende más como del gusto de quien realiza la endoscopia. En esta imagen de acá vemos que después de haberle realizado el tratamiento con inyección de adrenalina, se complementa con tratamiento térmico, en este caso con una sonda térmica. Y en algunos casos, por ejemplo, si vemos un vaso, podríamos utilizar hemoclips. También es una buena alternativa para lograr la hemostasia. Utilizando la combinación de estos métodos endoscópicos se consigue la hemostasia en el 90% de los pacientes, y si por algún caso el paciente recidiva, se puede realizar un segundo intento endoscópico que se ha visto eficaz hasta en el 75% de los casos. Esto es básicamente lo mismo, voy a continuar. En cuanto al tratamiento quirúrgico, alrededor del 10% de los pacientes van a requerir cirugía. Hay algunas características de la úlcera que nos pueden aumentar ese riesgo, como lo son úlceras con un tamaño superior a 2 centímetros, que estén localizadas a nivel posterior en el duodeno, o úlceras gástricas. Depende mucho también del juicio clínico y de la pericia del cirujano para tomar la decisión de si se lleva o no un paciente a cirugía. Las indicaciones para la cirugía son las siguientes. 1, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica a pesar de que la reanimación se haya hecho bien, y para este caso se considera transfusión de más de 6 unidades de glóbulos rojos, y si es una persona joven y sin mayor comorbilidad, se considera hasta 8 unidades de glóbulos rojos. 2, que durante la endoscopia hayamos intentado, o el endoscopista haya intentado de varias maneras detener la hemorragia y la hemostasia no haya sido posible. En este caso también podríamos considerar, antes de la cirugía, llevar al paciente a una embolización angiográfica. 3, recidiva de la hemorragia tras la estabilización inicial. 4, choque asociado a hemorragia recurrente. Y 5, que el paciente tenga una hemorragia lenta y continuada con necesidad de transfusión de más de 3 unidades día. Otras 2 indicaciones que se tienen en cuenta para llevar al paciente a cirugía es: 1, que aparte de la úlcera tenga, digamos, una complicación de esta, es decir, un paciente que tenga una úlcera perforada, en este caso el tratamiento es quirúrgico. Y 2, que en el sitio donde estemos no haya disponibilidad para realizar tratamiento endoscópico o tratamiento por embolización angiográfica, y el paciente esté con hemorragia activa masiva inestable desde el punto de vista hemodinámico. Entonces ahí estaría indicada la cirugía. Los desgarros de Mallory-Weiss
se producen secundario a la contracción enérgica de la pared abdominal contra la resistencia de un cardia sin relajar. Esto va a generar un desgarro en la mucosa y la submucosa y generalmente se va a localizar cerca de la unión gastroesofágica y sobre todo a lo largo de la curvatura menor. Responde por el 5 a 10% de las hemorragias digestivas altas y en general en el 90% de los episodios de sangrado cesan espontáneamente y la mucosa suele cicatrizar en menos de 72 horas. Si vemos un paciente o si la endoscopia nos reporta un desgarro de Marbury Weiss, ese paciente se puede dar de alta si su estabilidad hemodinámica sí lo permite y realmente no requiere ningún tratamiento como en especial, no requiere inhibidor de bomba de protones ni nada por el estilo. Si digamos el desgarro es grande, está con sangrado activo y demás, podría beneficiarse de terapia endoscópica con cualquiera de los métodos que ya les dije anteriormente. La gastritis por estrés era muy frecuente en la década de los 60 y de los 80, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos. Estas lesiones se deben básicamente por hipoperfusión a nivel gástrico, que va a comprometer los mecanismos protectores de la mucosa ante la acción del ácido y de la pepsina. Se caracteriza por la aparición de numerosas lesiones superficiales, generalmente en el cuerpo gástrico. Suelen sangrar y lo hacen en abundante cantidad, pero responden muy bien al tratamiento supresor de la secreción ácida. Y si esto no es suficiente, podríamos valorar darle al paciente medicamentos vasoactivos como lo son la vasopresina o el octreótido, y en caso de que la hemorragia persista, podemos hacer tratamiento endoscópico o embolización angiográfica. La esofagitis generalmente se da en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, es secundaria a exposición repetida de la mucosa esofágica al ácido gástrico. No suele ser origen de hemorragias importantes y el sangrado que genera, en la mayoría de los casos, es un sangrado oculto y se puede manifestar más por anemia ferropénica que por otra cosa. En algunas ocasiones se puede acompañar de ulceraciones que nos darían pues un sangrado de significancia clínica. Y recordar que no solamente la esofagitis puede ser causada por enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino que se puede deber a infecciones, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos por fármacos, radiación o en pacientes con enfermedad de Crohn. El tratamiento, supresión de la secreción ácida y en algunos casos estaría indicado la terapia endoscópica. En este caso, lo que vemos es un gran compromiso de todo el esófago y en este caso, como compromete, la circunferencia completa del esófago, hablaríamos de una esofagitis grado D de Los Ángeles. Lesión de Delafoy es una malformación vascular, puede ubicarse a lo largo de todo el trayecto gastrointestinal, pero lo usual es que se presente fundamentalmente a lo largo de la curvatura menor y a menos de 6 centímetros de la unión gastroesofágica. Los vasos que están allí comprometidos tienden a tener un calibre grande de 1 a 3 milímetros. La hemorragia en ocasiones es excesiva y el tratamiento de elección es el térmico o esclerosante, logrando hemostasia en el 80 al 100% de los pacientes. En caso tal de que este no sea efectivo, podríamos considerar la embolización angiográfica. La ectasia vascular del antro gástrico se caracteriza por la presencia de unas vénulas dilatadas que forman estrías lineales de color rojo que van a converger a nivel del antro, y estas lesiones le van a dar el aspecto al estómago de estómago en sandía, que también es otra de las formas en las que se conoce esta patología. Esta patología también, en general, su manera de presentación es por sangrado oculto, anemia ferropénica. En muy pocas ocasiones suelen causar hemorragias graves o agudas, y el tratamiento de elección
es la terapia con argonplasma en caso tal de que la hemorragia sea persistente o que haya necesidad de transfundir al paciente. Las neoplasias, causas poco comunes de hemorragia de vías digestivas altas. En general también el sangrado que se produce por neoplasias es crónico. Algunos tipos de tumores pueden ser causantes de hemorragias bastante severas y que comprometan la vida del paciente, principalmente en los tumores de GIST. Estos tumores se caracterizan por tener una angiogénesis bastante importante y son de crecimiento rápido, por lo cual tienden a ulcerar la mucosa y generar sangrado con repercusión clínica importante. Otros tumores que se asocian con hemorragia de vías digestivas altas son los linfomas y los leiomiomas. No suelen responder muy bien a tratamiento endoscópico, la recidiva del sangrado es bastante alta y digamos que este sería el caso en el cual el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección. Siempre que se pueda hacer un enfoque oncológico convencional, se debe hacer. Fístulas aortoentéricas son lesiones bastante infrecuentes. Se deben considerar siempre en pacientes con historia conocida de aneurisma de aorta abdominal o que hayan sido intervenidos previamente por dicha causa. Si bien se puede presentar en cualquier momento después de la cirugía, lo más frecuente es que estos pacientes tengan la fístula alrededor de los 3 años. Lo que se ha propuesto de la manera como se da la fístula es que inicialmente se genera un pseudoaneurisma en la sutura anastomótica, generalmente secundario a una infección, y después se da la fistulización. La hemorragia tiende a ser masiva y mortal, y en los pacientes en los cuales sospechemos este diagnóstico se deben llevar a endoscopia de manera inmediata. Algo también característico de estos pacientes es que tienen una hemorragia centinela, es decir, el paciente tuvo un episodio de sangrado autolimitado, no muy importante, que lo llevó a consultar, pero si no es atendido de manera oportuna y no se hacen las ayudas diagnósticas pertinentes, si ese paciente vuelve a sangrar, la mortalidad es bastante alta. El tratamiento puede ser endovascular o quirúrgico. La hemofilia debemos sospecharla en los pacientes que tengan antecedente de trauma abdominal, que hayan sido recientemente sometidos a alguna cirugía con instrumentación de la vía biliar o algún procedimiento con instrumentación de la vía biliar, como la CPRE, o que tenga una neoplasia. Siempre debemos sospechar este diagnóstico en pacientes que estén con sangrado, que tengan dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen y que estén ictéricos. El diagnóstico y el tratamiento son angiográficos. En esta parte de acá, lo que vemos, lo que señala la flecha, es un pseudoaneurisma en la arteria hepática derecha. En esta parte, por parte de radiología intervencionista, se llega hasta el sitio de lesión y se realiza la respectiva embolización de la lesión y este es el resultado. Lo vemos acá. Hemosucus pancreaticus se debe a la erosión de un pseudoquiste hacia la arteria esplénica que va a generar un sangrado por el conducto pancreático. Debemos sospecharlo en pacientes con dolor abdominal, sangrado y que tengan antecedente de una pancreatitis. El diagnóstico y el tratamiento se hacen a través de angiografía. En este lado vemos la lesión y acá, después de que se hace la respectiva embolización. Iatrogénicas
tras intervenciones transhepáticas percutáneas, después de una esfinterotomía endoscópica, posterior a la realización de una gastrostomía endoscópica percutánea, como vemos acá en esta imagen. Generalmente los pacientes no suelen sangrar hacia el estómago, sino más bien hacia el sitio donde se hizo la incisión a nivel de la pared abdominal, pero es algo que debemos tener en cuenta. Cirugías recientes del tracto gastrointestinal, muy frecuente en nuestro medio, cáncer de esófago, cáncer gástrico, entonces siempre sospecharlo. Y recientemente se han desarrollado varias técnicas de resección de lesiones malignas y premalignas a través de endoscopia, como lo son la mucosectomía y la disección endoscópica submucosa, que más o menos en un 10% de los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos pueden presentar hemorragias digestivas altas, pero en general este sangrado tiende a ser leve y responde bien al manejo médico. En algunas ocasiones requerirá manejo endoscópico. Tratamientos emergentes. En el caso de hemorragia de vías digestivas altas de origen no varicoso, el Hemospray, muy útil como tratamiento de rescate. En este caso lo que se hace es que se aplica pues la sustancia, que es una sustancia mineral, sobre el sitio de la lesión, y esta sustancia lo que va a favorecer es la hemostasia a nivel local. Esa sustancia en general a los 3 días es eliminada por el organismo sin ningún problema. Se ha convertido en una buena herramienta. Debido a que es muy reciente, no está como incorporada en las guías de manejo de las sociedades científicas a nivel internacional, pero pues muy probablemente en los próximos años va a estar como de primera línea. El OTSC, por sus siglas en inglés, Over the Scope Clips, es como la evolución de los hemoclips. Tienen unas características, digamos que un poco diferentes en cuanto al tamaño, en cuanto a los materiales, y se ha visto también muy útil en pacientes que están con una hemorragia digestiva masiva o que están con inestabilidad hemodinámica, para hacer la hemostasia primaria y definir cuál va a ser el tratamiento definitivo de este paciente. Entonces está indicado, al igual que el Hemospray, como terapia de rescate. Es decir, en pacientes que persisten o recidivan después del tratamiento endoscópico y que debo mirar otra opción de tratamiento, digamos angiografía, cirugía, entre otras. El Doppler endoscópico se ha visto que su utilidad radica en que al ser Doppler nos permite mirar cómo es el flujo que tiene la lesión que nosotros estamos evaluando para definir cuál es el mejor tratamiento que se le puede dar a la misma. Entonces, esos tres hacen parte como del nuevo arsenal terapéutico que se tiene para el manejo de pacientes con hemorragia digestiva. Ahora vamos a entrar a mirar la hemorragia de vías digestivas de origen varicoso. Representan el 20% aproximadamente. La gran mayoría de estas son por varices gastroesofágicas, más del 90%, en algunos casos por gastropatía por hipertensión portal y infrecuentemente por varices gástricas aisladas. Las varices gastroesofágicas son la dilatación de las venas submucosas, generalmente del esófago, aunque también se pueden comprometer las del estómago. Es la causa más frecuente de sangrado varicoso. Se desarrollan en aproximadamente el 30% de los cirróticos y de los pacientes que la tienen, el 30% van a sangrar, el 70% no. Como ya les dije, se suelen localizar en el esófago distal, pueden llegar a medir unos 2 centímetros.
A medida que va creciendo la vena como tal, la mucosa se va volviendo mucho más tenue y ante cualquier traumatismo, los pacientes empiezan a sangrar. La gastropatía por hipertensión portal se caracteriza por la dilatación difusa de los plexos venosos mucoso y submucoso del estómago, asociada a una gastritis subyacente. El estómago adquiere un aspecto similar a la piel de serpiente, con unas manchas color rojo cereza, y rara vez es causa de hemorragia importante. Así el paciente la tenga, en general, el sangrado puede ser más crónico y no compromete tanto como al paciente. En este lado derecho vemos la gastropatía por hipertensión portal, bastante característico pues lo de el aspecto de piel de serpiente, como lo vemos acá. Y en este lado vemos una fotografía de una endoscopia de un paciente con varices esofágicas. El tratamiento, seguimos los pilares que ya habíamos mencionado previamente, el ABC. En estos pacientes la reposición de líquidos se debe hacer con mucho cuidado, porque sabemos que por su patología de base estos pacientes tienden a ser hipervolémicos, aparte de generar un tercer espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado de no irnos a pasar con los líquidos con estos pacientes. La mayoría de los pacientes en los cuales yo sospecho una hemorragia de origen varicoso deben ir a la UCI o por lo menos a una unidad de cuidado intermedio, porque estos pacientes tienen alto riesgo de una hemorragia masiva, de sepsis. Entonces, idealmente, si hay la disponibilidad, manejo en unidad de cuidado intermedio o UCI. Por su hepatopatía de base, estos pacientes tendrán exceso de algunos factores de coagulación, deficiencia de otros, pueden tener trombocitopenia. Entonces, lo que se ha propuesto para esto es utilizar plasma fresco congelado o factor recombinante 7A en pacientes cirróticos con un sangrado de origen varicoso que tengan un INR superior a 1.5. Y en cuanto al uso de plaquetas, únicamente transfundir aféresis de plaquetas si el paciente está con sangrado activo y las plaquetas están por debajo de 50.000. De resto, no tiene ninguna indicación para realizar dicha transfusión. En estos pacientes es indispensable el uso de medicamentos vasoactivos, los que vemos ahí: vasopresina, somatostatina, octreótido y terlipresina. El medicamento de elección es la terlipresina. Se utiliza dosis de 2 miligramos endovenosos cada 4 horas. El octreótido 50 microgramos en bolo y se debe continuar una infusión a 50 microgramos hora. Y la somatostatina, un bolo de 250 microgramos y se debe continuar una infusión de 250 microgramos hora. La vasopresina, realmente actualmente, si tenemos, digamos, la disponibilidad de los otros medicamentos, no la deberíamos usar porque puede generar vasoconstricción a nivel coronario. Obviamente eso nos va a deteriorar al paciente. El mecanismo de acción de estos medicamentos es vasoconstricción esplácnica, que nos va a disminuir de manera considerable el sangrado de origen varicoso, y lo que pretendemos con estos medicamentos es estabilizar al paciente para poderlo llevar a un estado fisiológico adecuado y realizar el tratamiento definitivo, que ya vamos a ver cuál es. En cuanto a estos medicamentos, su uso se debe mantener por 5 días. La antibiótico-terapia está indicada siempre en los pacientes con sangrado varicoso, dado que se ha visto que disminuye la infección, el resangrado y la mortalidad. Recordemos que en estos pacientes no es infrecuente la translocación bacteriana y la encefalopatía hepática, y el uso de antibióticos ha demostrado ser una buena herramienta para disminuir esto, al igual que disminuir la sepsis. Los debemos iniciar desde el ingreso y se deben mantener durante 7 días. El tratamiento de elección es la ceftriaxona
y si el paciente es alérgico o por cualquier otra cosa no podemos utilizar la ceftriaxona, las quinolonas son una buena alternativa para el manejo de estos pacientes. Tratamiento endoscópico, podríamos utilizar como dos modalidades, la escleroterapia y la ligadura. Realmente la escleroterapia, digamos que ha salido un poquito del armamento terapéutico, dado que se asocia a necrosis de la pared, ruptura, mediastinitis, entonces lo ideal es utilizar la ligadura, que es el tratamiento de elección y tiene menos complicaciones. En estos pacientes siempre se debe hacer una endoscopia temprana. Otros tratamientos, balón de Sengstaken-Backelmore o endoprótesis esofágicas autoexpansibles. Básicamente esto está indicado en el paciente que está choqueado, que está inestable hemodinámicamente y puede utilizar cualquiera de las dos para contener momentáneamente la hemorragia mientras le ofrezco al paciente un tratamiento más definitivo. El balón de Sengstaken-Backelmore realmente está muy en desuso porque sus complicaciones son muy serias y muy frecuentes, dentro de las cuales podemos encontrar el desgarro esofágico, la ruptura esofágica, la mediastinitis. Entonces, pues idealmente, si hay otra cosa para utilizar, mejor antes que este balón. La descompresión portal de urgencia se puede hacer de dos maneras. Uno, a través de radiología intervencionista, que sería la derivación portosistémica intrahepática transyugular, o TIPS por sus siglas en inglés, o dos, la derivación quirúrgica. Digamos que en cuanto a si utilizo una o la otra, lo ideal es utilizar primero la derivación portosistémica intrahepática porque se ha demostrado que tiene una menor morbilidad y una menor mortalidad que la derivación quirúrgica. Entonces, siempre que esté disponible, utilizamos más bien los tips. Aquí vemos rápidamente cómo se hace. Este es un hígado normal, este es un hígado de un paciente cirrótico. Aquí lo que vemos es que se entra a través de la vena yugular, se canaliza la vena hepática, ¿sí? Y por guía fluoroscópica lo que vamos a poner es un stent para comunicar la porta con la hepática y de esta manera aliviar un poco la hipertensión portal. Resumen, un algoritmo de qué es lo que debemos hacer con un paciente con hemorragia de origen varicoso. Prevención de las recidivas es muy importante. Si no tenemos en cuenta estas medidas, la posibilidad de que el paciente vuelva a sangrar es más o menos del 70%. El paciente se debe ir para su casa con un beta bloqueador no cardioselectivo. Se debe ir con un régimen de IVP por 10 días o en su defecto sucralfato y se debe hacer ligadura endoscópica hasta la erradicación de las varices. Este procedimiento se puede repetir cada 10 a 14 días y en pacientes refractarios podríamos considerar la descompresión portal, que fue lo que les mencioné anteriormente. Para recordar, es importante realizar una anamnesis completa para el correcto enfoque del paciente, siempre que podamos utilizar herramientas para estratificación del riesgo y poder definir qué vamos a hacer con el paciente. Evaluación y manejo sistemático, pedir los paraclínicos que son y en el momento que son. El tratamiento involucra varias especialidades, internistas, cirujanos, gastroenterólogos, intensivistas. Dirigir el tratamiento según la etiología, manejar muy bien las comorbilidades y realizar un adecuado seguimiento del paciente. Esta es la bibliografía. Nada, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda y se las puedo responder, con mucho gusto. Listo, Alejo, muchas gracias. Muy buen abordaje del tema. Un tema muy largo, muy extenso, pero muy bien manejado. Muchas gracias. Respecto, aquí nos hacen unas preguntas, Alejandro, sobre qué diferencia hay entre la clasificación de hemorragia de vías digestivas altas y bajas con respecto a las altas, medias y bajas.
Entonces, como tú lo hablaste claramente al principio, en la parte de anatomía, pues la vascularización generalmente pues tiene unos tramos, ¿verdad? Ajá. Haces muy bien. Pues hay nuevamente nuevos consensos que con el advenimiento pues de las nuevas terapias, con las nuevas herramientas diagnósticas como la videocápsula endoscópica o la enteroscopia con doble balón, se ha propuesto clasificarla en alta, media y baja. Entonces los Ujú. puntos de referencia son la polla de Vater, que esa sandaría que generalmente es lo más constante que se irriga el tronco celíaco. Desde la ampolla de Vater hasta el ilion distal sería la parte media, donde tendría la ventaja la videocápsula endoscópica o la enteroresonancia, tanto anterógrada como retrógrada, y la baja, pues desde la válvula ileocecal hasta el ano. Esa es como la diferencia, pero realmente uno de los consensos y los consensos actuales siempre hablan de alta y baja como referente, pues el ligamento de Treitz. Sí. ¿Listo? A ver qué más pregunta por acá. Yo pienso que un tema muy complejo, pienso que un tema muy largo para abordarlo en una sola charla. Felicitarlo a Alejandro porque es un tema que es muy complejo de abordar y trato de resumirlo de la mejor manera, pero es un tema muy extenso. Entonces yo pienso que tratar a veces los temas un poquito más condensados, o sea, en este caso lo podríamos ver dejado simplemente como sangrado digestivo alta, no varicial, para pues no entrar en detalle en lo otro porque es mucho concepto y para el expositor también se vuelve ya mucho, pues una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Ujú. Bueno, por ahí Entonces, veo que están preguntando por el uso de la sonda nasogástrica. En pues es cuanto al que, uso de la sonda uh-huh. nasogástrica, realmente lo que la literatura menciona es que, pues, en la medida de lo posible, no utilizarlo. Obviamente también hay que tener en cuenta ahí varias cosas. Primero, si uno está, digamos, en un rural, en un sitio alejado donde yo no tengo posibilidad, digamos, de hacer los estudios pertinentes, podríamos llegar a utilizar la sonda nasogástrica para mirar a ver qué retorna, pero si, digamos, el retorno es bilioso o no me retorna nada, de ninguna manera yo puedo descartar que el paciente esté con una hemorragia de vías digestivas altas. Digamos que en general no se debería utilizar, pero pues teniendo en cuenta la salvedad de que si estamos en un municipio aislado, podría ser una buena opción para yo confirmar si es alta o no es alta, pero pues si el retorno no me da hemático o enguncho de café, no descarto que sea una hemorragia de vías digestivas altas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches.